El cáncer está ganando terreno día a día y mi salud se está debilitando más y más y más. Estoy muriendo lentamente. ¿Cuánto vale ese medicamento para la quimioterapia en una droguería? Son 30 tabletas que me vale alrededor de 13.600.000. Imposible para su economía. No lo puedo comprar. ¿Y la morfina se la entregaban antes a usted? La morfina me la entregaban antes y ya acumulé 7 meses. 7 meses donde no hay suministro de morfina. Hoy 2 pensamientos persiguen a esta mariachi y bolerista a diario. ¿Qué será de sus 3 hijas si llega a fallecer? Y esta otra pregunta. Yo me pregunto por qué antes sí me daban el medicamento y ahora no. Venimos a reclamar la Nastrasol. Llevo 3 meses haciendo fila a las 5 de la mañana. ¿Y nada? Me dan los pendientes, no me los entregan. ¿Por qué antes sí y ahora no? ¿Antes pasaba? No pasaba? no. Estoy muy asustado porque... Ese es el interrogante que millones de pacientes y cuidadores se hacen y que ahora nosotros buscamos resolver consultando fuentes autorizadas y diversas. ¿Usted había percibido una crisis de este tamaño de medicamentos antes en Colombia? Yo creo que es la peor crisis en 30 años. Y no lo estoy diciendo yo, lo muestran todos los indicadores. Mi primer encuentro es con Alejandro Gaviria, sobreviviente de cáncer y exministro de Salud en el periodo de Santos. También fue ministro, pero de Educación en este gobierno. Gaviria expone 4 razones principalmente. La cuarta, según él, es la principal. Empecemos con las 3 primeras. ¿Cuáles son las razones para que esté pasando esto? Por el envejecimiento de la población, que eso lleva a una mayor demanda por servicios de salud. La segunda es por la demanda de pacientes que se guardaron durante el COVID. El COVID llevó también que muchos pacientes crónicos empeoraran sus condiciones, lo que también ha redundado en un aumento en la demanda. La tercera hace referencia al costo elevado de algunas drogas. Un medicamento oncológico cuesta hoy 10 veces más de lo que costaba hace 15, 20 años. Y finalmente, esta es, para Gaviria, la cuarta razón, la primordial. La plata que el gobierno está disponiendo para el sistema de salud es insuficiente. También lo es para Ana María Vesga, presidente de ASEMI, la voz de la mayoría de las EPS en Colombia. Que el sistema viene acumulando un atasco de recursos que se ha agudizado en los últimos 2 años y medio realmente durante este gobierno y la plata no está alcanzando, Diego. Coincide con los 2 anteriores Denis Honorio Silva, vocero de un gremio llamado Pacientes Colombia. En el 2024 el Estado gastó o invirtió cerca de 4.7 billones de pesos en el 2024. Y para este año la asignación presupuestal fue de 502.000 millones de pesos. O sea, ¿de cuánto fue el deterioro? En un 83%. ¿Le bajó el 83%? Sí. Cuando les pido profundizar, mencionan 2 términos técnicos que, seguramente, están fuera del alcance de la mayoría de los colombianos. Esos 2 componentes, UPC y presupuestos máximos, han tenido 2 problemas. UPC, o Unidad de Pago por Capitación. La unidad de pago por capitación para el año 2024 y quizás también para el año 2025 fueron mal calculadas. Y presupuestos máximos. ¿Qué es la UPC y qué son los presupuestos máximos? Aquí es donde el tema comienza a enredarse un poco. Y sobre todo, ¿qué tienen que ver estos 2 términos con la falta de entrega de esto, de los medicamentos? Pues bien, les propongo hacer una pausa y tras esa pausa, ahora sí, explicarles de una manera muy práctica y sencilla qué son la UPC y los presupuestos máximos. La gente dijo, wow, eso de la salud es importante. Y en consecuencia, he citado al doctor Ramón Abel Castaño Yepes. La UPC es el chequecito anual que el gobierno le gira a la EPS por cada afiliado. Médico con maestría en políticas de salud en las universidades de Harvard y Londres. ¿Qué es la UPC? La UPC es el dinero que el gobierno le paga a las EPS por cada uno de sus afiliados. ¿De dónde sale esa plata? Todos nosotros, los colombianos, pagamos a través de nuestro empleo, nuestro empleador y nosotros como empleados pagamos un impuesto sobre nuestros ingresos y ese impuesto va a un gran fondo que se llama la ADRES.
además de eso, el gobierno nacional pone otra cantidad importantísima de recursos que provienen de otros impuestos como el IVA, como el 4x1000. O sea, es lo que nos descuentan cada mes a todos los trabajadores por concepto de salud. Lo peor es que, mire, a nosotros nos siguen cobrando la mensualidad de pagar, porque yo soy independiente porque mi esposo nunca se pudo pensionar. ¿Y tú estás pagando para qué? Pues para hacer estas filas, para que me digan. ¿Para hacer fila nomás? Para hacer fila y no más, entonces que nos digan la verdad. La UPC es el grueso de los ingresos de una EPS. De ahí sale una gran parte para pagar medicamentos y demás. Que incluye todos los tratamientos, los medicamentos, cirugías, tratamientos, quimioterapias, exámenes diagnósticos. Ahí está el gran porcentaje. La inmensa mayoría de las cosas que necesitamos los colombianos cuando nos enfermamos salen de la UPC. Cubiertos con la UPC. Con la UPC. Exacto. Además, hay otro ingreso que el Estado les da a las EPS. Es mucho menor a la UPC y se llama presupuestos máximos. Presupuesto máximo, entonces, es una estimación que el gobierno hace de cuánto podrían costar estas otras tecnologías, medicamentos, tratamientos, dispositivos, etcétera, que no están cubiertos con la UPC. Por lo general, los presupuestos máximos cubren los gastos de las enfermedades costosas, como el cáncer, el VIH, las enfermedades huérfanas y servicios complementarios como pañales, paños húmedos o sillas de ruedas. Desde octubre no me entregan pañales, ni bolsas, ni barreras, siendo productos de primera necesidad para una paciente oncológica. Para estas fuentes, la UPC y los presupuestos máximos que da este gobierno son bajos y no alcanzan para medicamentos y demás. Dicen los centros de pensamiento en macroeconomía económica que nosotros necesitábamos una UPC de cerca al 17%. Y el gobierno, sin ningún criterio técnico, decidió que la UPC quedaría en el 5.36%. El aumento de la unidad de pago por capitación debió haber sido al menos del 15%, fue del 5%. ¿Y esa diferencia porcentual en plata blanca cuánto es? Yo te estoy diciendo que el sistema va a tener un faltante de cerca de 9 billones de pesos para el año 2025. Y según ASEMI, también hay un déficit de 4 billones de pesos en la categoría presupuestos máximos. Esos 4 billones que yo te hablo de presupuestos máximos es lo que se debe a hoy. Ahora, falta el presupuesto de todo el año 2025, que son otros 4 billones de pesos, y sobre el cual el gobierno solamente dejó presupuestado 500.000 millones. Estamos hablando de 13 billones de pesos que requiere el sistema. ¿Y qué se podría pagar con esa plata? Que los hospitales puedan atender con oportunidad, que al talento humano se le pueda pagar, que los pacientes encuentren camas en los hospitales para ser atendidos, que el sistema pueda entregar tanto en las instituciones como a nivel domiciliario los medicamentos que la gente requiere. Cuando usted tiene una UPC desfinanciada, la gente va a tener más probabilidades de que se enferme. Eso es lo mismo cuando una señora sale a mercar y tiene menos plata para el mercado, sus hijos van a tener desnutrición. Les voy a pedir que levanten la mano las personas a las que llegan acá y no les entregan medicamento. ¿Cuántos son? Todos. Ahora me encuentro en el dispensario de medicamentos Audifarma. He venido como 10 veces y nunca hay medicamentos. ¿Nunca hay medicamentos? En su sede del barrio El Restrepo, sur de Bogotá. ¿Usted tiene hipertensión? Sí, señor. ¿Y no se lo dan? No, y el carvedilol que es para el corazón tampoco. Nada. ¿Un medicamento psiquiátrico? Sí. ¿Hace cuánto no se lo dan? Desde agosto del año pasado. Otra cosa, acá no hay baños. ¿No hay baños ni siquiera? No hay baños. ¿Le entregaron su medicamento, su merced? ¿Nada? Que es que Nada. no hay, que es que no hay. Nada, pendiente, dice ahí o qué? No deje generar la orden. Siempre nos ha tocado comprarlo. Llevamos 3 meses que le hicieron la cirugía. ¿Y usted necesita para qué? ¿Para su ojito? Para el ojito. Para el ojito. Quedó mal. En otro Audifarma, el de la avenida Boyacá, con calle 49. Las quejas ya abundan. Estamos en 1.417.221 quejas por el sistema de salud, donde el 46% es de la entrega de medicamentos. Me reúno con la representante de Cambio Radical, Luzaida Pastrana, y me entrega esta cifra. En 2023 eran 334.000 los medicamentos que no se hicieron dispensas. Pues no los dispensaron, no los entregaron. Y en 2024 ya eran 800.000. Y dentro de esos 800.000 están Marta Villalobos. Siento que voy a perder mi riñón.
Yo no me quiero morir todavía porque yo tengo hijas, yo tengo por quién vivir, tengo mi esposo, mi mamá, tengo familia que me ama y que yo amo. Y Francia Araque. Ese es lo que siempre nos pasa todos los meses, cada vez que salimos, que día a día estoy demandando más oxígeno, que mis pulmones ya están colapsando por el cáncer. Levanten la mano las personas que hayan tenido problemas con la entrega de medicamentos. ¿Quiénes? Panea ahí, hermano. ¿Todos han tenido? ¿Casi todos? ¿Para enfermedades graves? Sí. Graves. Disculpe, es que yo tengo tratamiento psiquiátrico. Psiquiátrico, ¿no le entregan? Y no me han entregado todavía los medicamentos de psiquiatría. Las quejas son tan apremiantes y frecuentes que en enero de este año la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema de la UPC y los presupuestos máximos y le ordenó esto al Ministerio de Salud. La Corte Constitucional le dijo al Ministerio: usted ha calculado mal los presupuestos y además de que los ha calculado mal, los ha pagado mal. Entonces, hágame el favor, Ministerio, haga el cálculo adecuado y páguele a las EPS lo que debe. Ya la Corte Constitucional lo dijo de manera clara. La unidad de pago por capitación para el año 2024 y quizás también para el año 2025 fueron mal calculadas y el gobierno tiene que revisarlas. No lo estoy diciendo yo, lo dijo la Corte. O sea, la plata que el gobierno está disponiendo para el sistema de salud es insuficiente. Sin embargo, estas fuentes creen que el Ministerio de Salud, en cabeza del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, no va a acatar tal y como se lo pidió la Corte. No creo por tres razones. Uno, porque este ministro ha demostrado que no le importa ni la Corte Constitucional ni la salud y no tiene respeto por los ciudadanos. Lo que corresponde con la UPC, dijo, declárese la nulidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no quiere acatar lo que le está diciendo que no la va a Corte, pagar. Que no va a hacer el ejercicio de recálculo retrospectivo ni prospectivo, no va a hacia revisar. atrás, no va a revisar. No va a revisar y mientras no revise... Y mientras no revise, no hay recursos nuevos. Y mientras tanto, los pacientes... ¿En qué turno estamos? G39. ¿Qué le toca a usted? G120. G120. Son las 7 de la mañana. ¿A qué hora saldría entonces usted acá hoy? 4 de la tarde. Yo tengo un cáncer en un riñón. ¿Y hace cuánto no se lo suministran? Ya como más de mes y medio. ¿Será que el problema radica en que el gobierno no tiene plata para incrementar la UPC y los presupuestos máximos? El Ministerio de Salud tiene una partida por allá de más de 4 billones de pesos que podría direccionar para la plata del sistema, para los tratamientos y procedimientos. O sea, una parte de la plata está ahí, está en el Ministerio, destinada a otros fines y otros usos que uno podría incluso caracterizar. O sea, es un tema de prioridades. Es un tema de voluntad y de prioridad. El Ministerio sí tenía el año pasado recursos para pagar con suficiencia la UPC y para pagar los presupuestos máximos, no lo hizo. Y parece que este año lo quiere volver a hacer. Hemos estimado que hay cerca de 6 billones de pesos en el presupuesto que podrían destinarse a completar el aseguramiento. ¿O será que la dificultad se debe a que los laboratorios no están produciendo medicamentos como antes? Responde Clara Isabel Rodríguez, directora de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica. ¿Hay medicamentos? Hay medicamentos. Hay medicamentos. No es escasez de medicamentos. No es una escasez porque falte una materia prima o porque se haya parado la producción de una planta. Para usted, ¿cuál es el principal responsable de todo esto que estamos observando? El principal responsable es el Ministerio de Salud como ente rector. Denis, ¿qué mensaje tiene usted para el ministro de Salud? Yo le enviaría 3 mensajes. Uno, que piense cuál es la razón que él tuvo para ser médico y si la está cumpliendo. 2, que los políticos están en la obligación de servirle al pueblo y no servirse del pueblo. Y 3, que gracias a la mala gestión de él, hoy hay un deterioro en la salud de 50 millones de colombianos. Cuando yo escuché la noticia que el ministro de Salud el año pasado no adecuó el presupuesto para los medicamentos, para la salud, para todo eso, yo decía, ¿será que él no tiene familia, no tiene mamá que se le pueda enfermar, él no tiene, sí, gente que pueda sufrir lo mismo que sufre el pueblo? Señor ministro de Salud, soy una colombiana más, una colombiana que tiene derecho a la salud que ustedes me están negando, la vida que ustedes me están acabando, al ponerme miles y miles y miles de trabas. Tengo que mitigar mi dolor de mi propio bolsillo cuando yo no cuento con recursos. El pasado 13 de febrero, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió al auto de la Corte y a la UPC. Estaba en el Congreso. Estamos pidiendo en cada uno de los 2 autos
los esclarecimientos respectivos. Pero ministro, para dilatar una... No es de ninguna manera para dilatar, es solamente para que podamos saber exactamente, porque la UPC tiene que tener un estudio técnico. Esto no es un estadio público en donde se van a reunir más de 10.000, 12.000 personas a decidir y ponerse de acuerdo sobre la UPC. Aquí entendamos que la UPC representa casi una quinta parte del presupuesto. Séptimo Día solicitó una entrevista en cámara con el ministro de Salud para hablar sobre el asunto de los medicamentos. La petición no fue aceptada por falta de agenda, respondió un miembro de su equipo de comunicaciones. Resistir, persistir y nunca desistir. También se negaron a ser entrevistadas en cámara las siguientes entidades: Ofimédicas, Confiabilidad y cumplimiento. Nueva EPS, Droguerías Cafam y Audifarma. No obstante, Cafam envió este comunicado. El sistema de salud enfrenta una coyuntura financiera con rupturas en la logística debido al incumplimiento de las condiciones comerciales con diversos proveedores, lo que genera desatención a los usuarios. Y este fue el de Nueva EPS. La respuesta sobre el escenario enunciado le asiste directamente a otros actores e instituciones del sistema. Los problemas en salud no es un problema de ahora. Para conocer una posición cercana al gobierno, Séptimo Día contactó al representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón. Para usted, ¿quién es el responsable de que un paciente esté ahorita sin sus medicamentos? ¿El gobierno, la CPS? ¿A quién? ¿A quién se le lanza la pelota? El sistema que sigue existiendo hoy es el de hace 30 años. O sea, ¿para usted el culpable es el actual sistema de salud? Claro, por supuesto. Es que el sistema de salud no se ha modificado. El actual sistema de salud es el que viene andando hace 30 años. ¿Antes sí le llegaban? Al principio de la fórmula sí, me los daban todos. ¿El año pasado siempre se lo entregaban? Siempre. Siempre. Este año no. Pero esos pacientes con este actual sistema de salud antes sí recibían los medicamentos y eso es lo que ellos no entienden. No, lo que pasa es que lo que tenemos que decir es que este sistema, ¿por qué hay que cambiarlo? Porque cada vez se hace más ineficiente y más macabro. Pero les funcionaba antes a esos pacientes, pero yo tengo les entregaban sus medicamentos, por lo menos los que yo he entrevistado, yo me metí a los dispensarios, las historias centrales de este programa, dicen, a mí me entregaban mis medicamentos y tenía tranquilidad que se traducen en vida, ahora es que no la tengo. Yo, desde que empecé en el Congreso de la República, hace más de 2 años y medio, estoy conociendo que por lo menos las EPS tienen más de 1 millón de quejas. Por lo menos pasaban 1.200.000 quejas y a esas personas yo no les puedo decir que a esas personas le entregaban los medicamentos. Y sostiene que tiene conocimiento de varios casos de corrupción cometidos por las EPS. El país conoce hace décadas los episodios de corrupción que han manejado las EPS, generando sobrecostos en medicamentos, en servicios, en tecnología. Ahora, el gobierno ha sostenido que es que las EPS son corruptas y que por eso no va a brindar los mismos recursos de antes. Eso es una narrativa que resulta la mejor manera de evadir un verdadero problema que tiene el sistema alrededor de su financiamiento. Hay un procedimiento de una EPS que dicen que el precio de referencia de una colostomía en promedio cuesta 4 millones y sacaron informes donde decían que habían pagado hasta 780 millones. Los temas de corrupción y los temas de malversación han existido en el sistema lamentablemente desde todos los diferentes agentes. Explicar o justificar que no se tome una medida sobre el correcto financiamiento basado en ese argumento nos impide y nos aleja de la posibilidad de reconocer como país que tenemos un problema de financiamiento. Una misma persona podría tener más de 750 dosis prescritas de un medicamento por un valor superior de los 1.500 millones de pesos en un mes. Es decir, ¿cómo así que una EPS va a reportar que ha pagado este tipo de servicios de medicamentos y que con base en esta información tendría que el ministerio y el gobierno definir los criterios para aumentar la UPC? No niego y nadie puede negar que corrupción ha habido. Pero hoy hay EPS que hacen su trabajo todos los días, a quienes además sus pacientes quieren y reconocen. Que tú le preguntas a la población y la población reconoce que la EPS lo atiende. ¿Y cuál es la responsabilidad de las EPS? Yo creo que algunas EPS son responsables también, lo han sido históricamente. Yo creo que algunas no han hecho bien las cosas, pero no todas. Y yo creo que esa generalización que básicamente pone todas las EPS en un mismo costal le ha hecho daño al sistema. Pues no me parece extraño que exministros de salud digan eso, porque ellos han estado dirigiendo la salud y no hicieron nada para resolverlo.
no se pusieron en cintura estos sobrecostos exagerados. Ahora, la gente también dirá, bueno, usted está sentado frente a Alejandro Gaviria, ¿y qué hizo Alejandro Gaviria cuando era ministro de Salud para evitar esta crisis? Yo fui ministro de Salud 6 años. Mi obsesión casi era evitar lo que está pasando ahora. Fue mi principal función. Sabía que no iba a llegar un momento en que todo estuviera tranquilo. Y si miramos en términos de tutelas o de quejas de reclamos o de problemas financieros, lo que pasó entonces es muy distinto a lo que está ocurriendo hoy. Este es un empeoramiento sustancial de la atención en salud de Colombia. Nosotros no le estamos de ninguna manera retirando un solo centavo a las EPS. Y mientras se debate esa reforma, las decenas de pacientes que esta noche conocieron ahora enfrentan síntomas más graves, pues sus enfermedades no esperan quién tiene la razón o si el sistema debe cambiar o proseguir.